Agradezco la participación que se me brinda para participar en este espacio de formación y reflexión sobre el tema de los derechos humanos, sobre todo en una coyuntura tan importante como es la expectativa tan cercana que tenemos los colombianos de que se firme prontamente un acuerdo de paz que ponga fin a más de 50 años de confrontación armada e iniciemos el camino hacia la construcción de las condiciones para una paz estable, duradera, con democracia, con soberanía y con justicia social. Extiendo un abrazo fraternal a todos los y todas las asistentes. Creo que el momento no podía ser más oportuno para la realización de esta escuela de formación regional en derechos humanos. Hay unos temas de la mayor importancia que a mi modo de ver deben ser abordados por todos los grupos, equipos, colectivos, organizaciones que trabajamos en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, viendo a estos como deben ser vistos, como derechos humanos de carácter integral. He conversado en varias ocasiones con el compañero Cristian, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que es una persona que se ha forjado, al igual que otros, en la experiencia práctica y teórica del trabajo regional que coordina la red de derechos humanos Francisco Isaías y Fuentes, sobre cuáles deben ser nuestras prioridades en materia de paz y derechos humanos en momentos tan importantes para el país. Le he manifestado y aprovecho para hacerlo con ustedes que considero que el tema de víctima y justicia, que es el último de los acuerdos a los cuales se ha llegado en la mesa de La Habana y que hace parte de los puntos de la agenda para la terminación del conflicto y para alcanzar una paz estable y duradera. Este punto, como lo dije, me parece a mí el de mayor importancia y quiero explicar brevemente por qué. Se ha llegado a acuerdos en materia de política agraria, en materia de política de drogas ilícitas, en materia de participación política, y este último acuerdo que cobija aspectos de víctimas y justicia. Los tres primeros, si bien es cierto, son supremamente importantes en lo que puede ser la remoción de parte de las causas que originaron el alzamiento armado y que hacen parte
de lo que nosotros hemos definido como conflicto político, económico, social y armado. El último punto es el del punto en el cual nos estamos jugando un pulso político muy importante. Y me refiero a lo siguiente. Hay una diferencia bastante grande entre la opinión de la mayoría del pueblo y sobre todo de las organizaciones sociales y populares, de los movimientos políticos y partidos de la izquierda, quienes siempre hemos sostenido y defendido la tesis de que el conflicto social armado de nuestro país se generó por la inequitativa distribución de la tierra, por la exclusión política de las mayorías, pero fundamentalmente por la forma violenta como esta burguesía ha buscado resolver los reclamos, la inconformidad y la protesta social. Ha sido mediante la violencia que se ha convertido en un verdadero terrorismo de Estado, financiado y auspiciado por gobiernos europeos, pero fundamentalmente por el gobierno norteamericano, lo que llevó a un grupo de colombianos a responder de manera legítima mediante el alzamiento armado, mediante la forma de la lucha armada popular. Entonces, este pulso que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas, con la reparación a las víctimas, con el conocimiento de la verdad histórica, con el enjuiciamiento a quienes han participado del conflicto, es el más importante, puesto que el establecimiento pretende que la responsabilidad sobre el conflicto recaiga solo sobre quienes han desarrollado la legítima defensa frente a la violación permanente, sistemática y brutal de los derechos humanos por parte del establecimiento. Violaciones que se han cumplido a partir de mecanismos e instrumentos legales como el ejército, la policía, el DAR, la fiscalía, los jueces, los políticos, pero también mediante mecanismos paraestatales o ilegales, como han sido los grupos de autodefensa o el paramilitarismo convertido en instrumento y política de Estado. Por eso creo que lograr que se reconozca en el concierto nacional e internacional que la lucha armada en Colombia, que la oposición política que hemos desarrollado desde el pueblo ha tenido su razón de ser en un estado violento, en un estado violador de los derechos humanos, que ha efectuado toda una política sistemática de guerra contra el pueblo para mantener sus privilegios y los privilegios del capital transnacional.
Por eso es que me preocupa la pasividad con que las organizaciones sociales y populares estamos asumiendo el estudio y la difusión de lo acordado en La Habana. Porque si no cambiamos esa correlación de fuerzas, si no somos capaces de influir en los medios de comunicación para que la sociedad colombiana y la comunidad internacional entiendan que aquí el directo responsable y el mayor responsable de todo lo que haya ocurrido durante el conflicto es el Estado colombiano, que el pueblo ha sido víctima, que las organizaciones sociales y populares y la izquierda en Colombia hemos sido víctimas de la violencia estatal, de la brutalidad del sistema, del terrorismo de Estado. Y eso solamente lo podremos lograr si conocemos al detalle todos los elementos que contiene el acuerdo sobre víctimas y justicia. Y nos hacemos presentes en todos los niveles, en el nivel municipal, en el nivel departamental, en el nivel nacional y en el nivel internacional, como organizaciones víctimas, como parte del pueblo que ha sido victimizado por el Estado para favorecer unas minorías. Igual en el tema de justicia. El acuerdo plantea la posibilidad de que las organizaciones víctimas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, hagamos presencia en esos mecanismos, tribunales, salas, en los cuales se va a desarrollar el enjuiciamiento a los responsables de la violación de derechos humanos en Colombia en el marco del conflicto armado. Si nosotros seguimos con la pasividad actual, vamos a permitir que sea el Estado el que presente a los policías, soldados y demás agentes del Estado que fueron actores directos de la guerra como víctimas, o aquellos que desde su posición de políticos, empresarios, auspiciaron, patrocinaron la guerra, aparezcan ahora como víctimas, y no el pueblo y sus organizaciones, sus líderes y militantes. Esa es la tarea más importante que tenemos, sin decir que no actuemos en la difusión e implementación de lo acordado frente al problema agrario o al problema de los cultivos de coca, marihuana y amapola y la política antidroga, o que no actuemos frente a las posibilidades que se abren de nuevas jurisdicciones para la participación política y de nuevos mecanismos para la participación política que no se reduce a lo electoral. Yo creo, compañeros, entonces que esta escuela y todas las escuelas que se puedan desarrollar en los próximos días o en los próximos meses tienen que apuntar a eso, a que logremos ubicar, posicionar en la opinión pública nacional e internacional que el Estado colombiano dirigió una campaña de terror contra el pueblo, que es el responsable directo de todas las violaciones de derechos humanos que se dieron en el marco del conflicto. Y que tenía eso una intencionalidad
política y económica, y que el pueblo lo que ha hecho es responder con la resistencia popular a la violencia del Estado. Hay unos mecanismos importantísimos que se abren dentro de lo que se llama el fin del conflicto o el punto final de fin del conflicto y refrendación. Hay un documento que elaboró la Comisión de Derechos Humanos de Marcha, que me parece a mí que es muy completo, que abarca integralmente lo que será la verificación del cese bilateral, la participación de las comunidades y sus organizaciones en la verificación de ese cese bilateral, en el cual nosotros debemos hacernos presentes, puesto que no es suficiente con que vengan delegados de la CELAC, de las Naciones Unidas, puesto que, aunque tienen la mejor intención, obviamente, no conocen el territorio, no conocen las particularidades del territorio y obviamente tienen una vaga visión de lo que han sido las causas, las razones del conflicto. Y por supuesto, esa verificación tiene que ir más allá del tema del fin del conflicto, de la dejación de armas y de la reincorporación de los alzados en armas a la vida constitucional. Tiene que ir, obviamente, a la aplicación efectiva de todo lo acordado en La Habana. Y por eso nosotros debemos hacernos parte de esa verificación. Porque todos esos puntos están conectados. No podemos ver la dejación de armas, la reincorporación a la vida constitucional de los insurgentes, aparte de los otros puntos. Para que la paz sea duradera, para que la paz sea cierta, todo este acuerdo debemos entenderlo y debemos exigir su aplicación de manera integral. Creo, compañeras y compañeros, que tenemos un reto enorme, que es lograr que la paz no sea simplemente el fin de la confrontación armada, pero sobre todo, el reto es ganar ese pulso político del que hablé hace un momento, porque de esa manera, tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional estarán vigilantes de que el establecimiento cumpla con lo acordado, que desarrolle los cambios económicos, políticos y sociales que se requieren para que la paz sea estable y duradera. Y para que, en verdad, las nuevas condiciones del posacuerdo nos permitan avanzar hacia la justicia social, hacia la democracia y hacia la soberanía. Agradezco de nuevo la invitación. Dejo para este espacio de formación estas reflexiones que, si bien he planteado de manera general por el tiempo, espero que ustedes puedan profundizar en ellas con base en el conocimiento, en el compromiso y en la experiencia que sé que tienen en el trabajo en defensa de los derechos humanos. Un abrazo, compañeras, compañeros, y espero que, como siempre, este espacio de formación
sea todo un éxito. Muchas gracias.